Bueno, buenas tardes. Ya me presenté antes. Yo soy la profesora Stroman. Voy a ser suplente en literatura de Quinto Quinta, reemplazando a la profesora Zulka. Y vamos a empezar a compartir una serie de videos que van a tener como finalidad repasar conceptos de cuarto, porque vamos a hacer un trabajo integrador para que puedan acreditar la materia a aquellas personas que adeudan literatura de cuarto año y también para repasar conceptos, porque siempre el primer mes de clases en secundaria es de diagnóstico. Bien, esto nosotros ya lo empezamos a hacer con las personas que estuvieron presentes en la clase de la semana pasada, pero como eran muy pocas personas, vamos a hacer un repaso general. Arrancamos de lo básico y lo básico es el concepto de literatura. Empezamos preguntándonos qué era literatura. Cuando yo hice la pregunta a los compañeros y en general cuando se hace esa pregunta, suelen aparecer una serie de respuestas bastante variadas. Desde decir que es una materia hasta decir que tiene que ver con textos, y también ahí surge la duda de, bueno, ¿qué hacemos con las expresiones literarias que no son textuales, es decir, que son no escritas sino orales? También surge la idea de pensar, bueno, ¿qué es? ¿Es una forma de estudio? ¿Es una forma de favorecer el pensamiento? ¿Es una forma de conocer cosas nuevas? ¿Tiene que ver con el entretenimiento? Bueno, hay un montón de chances diferentes. Y si tenemos que atenernos a la formalidad la definición específica de literatura, podríamos ir a buscar esta definición en el diccionario. Más adelante, cuando empecemos a hacer nuestro trabajo, vamos a ver que la definición de diccionario resulta insuficiente. Y voy a explicar inmediatamente ahora por qué resulta insuficiente. Una de las muchas definiciones que podemos encontrar en los diccionarios es la definición de un diccionario que es el Espasa-Calpe, que es un diccionario muy conocido, que dice que la literatura es la realización de lo bello a través de la palabra. Suena fantástico y pareciera ser como una definición grandilocuente, certera y que cierra, digamos, porque incluye el tema de que se trabaja con la palabra, incluye la idea de belleza que tiene que ver con lo artístico, y lo artístico está relacionado con la literatura, pero vamos a encontrar un primer escollo, y es esta idea de lo bello. ¿Qué es lo bello? Lo que es bello para todos y para todas. Lo que es bello para mí hoy, ¿es igual que lo que me pareció bello hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, o lo que me va a parecer bello dentro de 10 años? Lo bello es lo mismo en nuestra sociedad que en sociedades aborígenes o en sociedades orientales o europeas. Bueno, seguramente no. La belleza es un concepto que cambia con el tiempo. El canon de la belleza, el concepto de belleza se modifica. Por lo tanto, incluir esa idea de belleza dentro de la definición de literatura no funciona. Entonces, esa definición no nos funciona, pero sí vamos a rescatar algunas cosas. Una de las cosas que dice esa definición es que tiene que ver con la realización a través de la palabra. Y eso me lleva a la primer certeza que tenemos que tener en cuenta. La literatura es una forma artística, es una forma de expresión artística, es arte, básicamente. Y entonces, si la literatura es arte, tenemos que inmediatamente después pensar en cómo se vincula y cómo se diferencia de otras formas artísticas. Entonces, si yo pienso en la pintura, por ejemplo, voy a decir que los materiales, la materia prima con la que se genera arte en la pintura, son, por ejemplo, óleos, acuarelas, básicamente colores. Perdón. Si pienso en la escultura como expresión artística, voy a encontrar entonces que los materiales van a tener que ver con el mármol, la madera, el bronce, etcétera. En el caso de la literatura, esos materiales van a ser pura y exclusivamente el lenguaje, es decir, las palabras. Entonces, en la primera recorrida de mi definición de literatura, yo podría decir que la literatura es una forma de expresión artística que usa como materia prima el lenguaje. Ahora bien, esto trae mi siguiente conflicto, y el siguiente conflicto tiene que ver con que el lenguaje es algo que nosotros utilizamos para muchas cosas.
Lo utilizamos para transmitir conocimientos en discursos expositivos explicativos, como el que yo estoy haciendo ahora para ustedes. Lo utilizamos para comunicarnos a diario con las personas de nuestra vida cotidiana, para comunicar emociones, para transmitir informaciones, diciéndoles, no sé, mañana las clases presenciales están suspendidas, o vemos en el noticiero que nos transmiten informaciones y usan lenguaje, tanto oral en lo audiovisual como escrito si leemos los diarios. Lo usamos para expresar emociones cuando escribimos un WhatsApp y le decimos a alguien no te banco más o te quiero mucho, etcétera, etcétera. Entonces el mismo lenguaje que usamos para muchas cosas en nuestra vida, incluso para pensar, porque los seres humanos podemos pensar porque tenemos lenguaje, si no tuviéramos lenguaje no podríamos tener pensamiento, entonces ese mismo lenguaje es el que el escritor utiliza para generar la obra artística literaria. Esto es una cosa muy compleja, porque entonces tengo que pensar a partir de acá en los diferentes usos que tiene el lenguaje. Y eso es algo que ustedes conocen desde más o menos segundo o tercer año. Por esa época ustedes aprendieron algo que se llamaba y se llama funciones del lenguaje. Es decir, depende para qué uso el lenguaje, se pone de manifiesto una función diferente. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien hace una publicidad para venderme un producto o una propaganda para convencerme ideológicamente de algo, en ese discurso escrito u oral que genera para convencerme, la función del lenguaje que se pone en uso es la función apelativa. Por otro lado, si lo que me transmiten es una información, qué hora es o qué temperatura va a ser mañana o si hay paro de transporte, etcétera, bueno, ahí la función que aparece es la función informativa. Si yo u otra persona utiliza el lenguaje para expresar emociones y sentimientos, lo que se va a poner en uso es la función expresiva del lenguaje. Cuando yo uso el lenguaje para hablar del propio lenguaje y entonces, por ejemplo, analizo qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, si es un verbo, etcétera. Bueno, ahí lo que aparece es la función metalingüística, porque analiza el propio lenguaje. Cuando nosotros buscamos hacer una obra artística con lenguaje, lo que vamos a poner en uso es la función poética del lenguaje. Entonces, rebobinando para atrás, deberíamos tener en cuenta que la literatura es una forma de expresión artística que usa el lenguaje como materia prima, pero que lo usa pura y exclusivamente en su función poética. Y ahí me voy a detener un segundo en la función poética para explicar que el lenguaje tiene dos capacidades. Tiene la capacidad de denotación y tiene la capacidad de connotación. En el lenguaje poético generalmente se apela a la capacidad de la connotación. ¿Pero qué será esto? Bueno, lo usamos todo el tiempo. Cuando nosotros usamos la ironía, cuando usamos el sarcasmo, bueno, estamos utilizando la función connotativa del lenguaje. La denotativa es cuando, por ejemplo, yo voy al diccionario y digo, busco la palabra perra. Y entonces en el diccionario voy a encontrar la definición de ese sustantivo que es perra. Y va a decir sustantivo, femenino, animal, doméstico, canino, de cuatro patas, etc. Esa sería la mirada denotativa de la palabra perra, es decir, la ligada a la definición del diccionario. Cuando yo uso el término perra en sentido connotativo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, querer decirle a alguien, que ella es una perra, porque es mala, porque es ladina, porque es maldita. O le digo a alguien, qué perra que estás, amiga, hoy, porque le quiero decir que está linda, que está atractiva, que está sexy. Entonces, en esos usos de la palabra perra, lo que estoy haciendo es utilizar la función connotativa del lenguaje. En lo que es la función poética del lenguaje, se apela mucho a esa función. Se usan las dos, se usa lo denotativo y lo connotativo, pero por sobre todo se apela a lo connotativo. Entonces, volviendo a repasar nuestra definición de concepto de literatura, deberíamos decir, pasándonos en limpio, que la literatura es una forma de expresión artística cuya materia prima es el lenguaje y que específicamente utiliza la función poética del lenguaje, y que en la función poética del lenguaje prepondera la connotación, aunque convive la denotación. A esto último deberíamos agregar
algunas cuestiones más que después vamos a ver en otros videos, pero solamente quiero sumar antes de cerrar que cuando nosotros hacemos literatura, la intencionalidad de la literatura es básicamente la misma que tiene el cine, la misma que tienen las series de la tele o del streaming. Es decir, nosotros consumimos literatura como una forma de entretenimiento. Y esa es la primera y principal función que tiene la literatura. Es una expresión artística cuya primer efecto en sus consumidores, o sea, en los lectores u oyentes, es entretenerse. Y ahí dije lectores u oyentes y aclaro algo chiquitito que ustedes ya saben, y es que existe la literatura oral y existe la literatura escrita. Cuarto año es un año en el que prepondera lo que tiene que ver con las formas de transmisión oral de la literatura. Cuando estábamos en primaria, cuando estábamos en primer año, decíamos se transmite de boca en boca, para explicar de una forma más sencilla que algún relato es de transmisión oral. Bueno, que sea oral no hace que no sea literatura. La literatura, entonces, que es esta expresión artística que usa el lenguaje en su función poética y que tiene como funcionalidad el entretenimiento principalmente, puede ser escrita o puede ser oral. Por ahora esto es todo lo que vamos a repasar y después continuaremos con algunas otras precisiones y aclaraciones en relación a conceptos propios de lo literario y pensando en las cosmovisiones y los temas propios de literatura de cuarto año en educación secundaria.